Evangelio de Marcos, capítulo 1. Gloria a Dios. Estaremos leyendo versos 12 y 13. Evangelio de Marcos. Book chapter 1, verse 12 and 13. Marcos 1, 12 y 13. Si lo tiene, dice amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor esta mañana, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén. Esta mañana yo quiero tomar esa palabra, me ha tocado cuando dice: el Espíritu le impulsó al desierto. Y hemos traído unos días atrás una corta serie que se llamaba ¿qué tiempo es? Y hemos predicado sobre que estamos en un tiempo para cambiar, para prepararnos, para trascender y para ver lo que Dios va a hacer con nosotros. Y el día de hoy quiero hablar sobre otra cualidad de este tiempo que Dios nos habla esta mañana, sobre el tiempo del gran impulso. Un tiempo donde Dios, hermano, nos va a levantar y mover del lugar donde hayamos estado por mucho tiempo sin avanzar. El gran impulso es el tiempo cuando Dios tiene ya planeado y preparado, como lo vemos que lo hizo con el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Porque dice que el Espíritu le impulsó. Fue una obra del Espíritu Santo. Y ese gran impulso, hermano, marcó el inicio del ministerio poderoso de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Así que usted se puede dar una idea que cuando el Espíritu Santo viene y hace un impulso, jamás seremos los mismos en esta vida. En otras palabras, esta mañana quiero que hablemos sobre la necesidad de ser impulsados por el Espíritu Santo, de ser movidos, de ser llevados, de ser lanzados, hermano. Esa palabra impulsado la vamos a estudiar y desde ahora le digo que significa tomar algo y moverlo con fuerzas. No es un movimiento suave. El Espíritu quiere hacer un movimiento de nuestras vidas, hermano, y sacarnos con una fuerza, con una violencia para que podamos avanzar a donde Dios quiere que lleguemos. Podríamos llamarle también a este tema, hermanos, el gran despegue. El impulso que el Espíritu le dio a Jesús fue un impulso tan grande que ahí empezó el gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Note que el Señor se está bautizando en los versículos anteriores y a partir de ahí, saliendo de las aguas, dice que el Espíritu descendió sobre él. Fue lleno del Espíritu Santo. O sea, esta obra, hermano, movernos para hacer algo extraordinario, no lo rutinario, no lo ordinario, sino hacer cosas más allá aún de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Algo que Dios quiere que hagamos, solamente lo vamos a hacer si el Espíritu nos impulsa, si nos mueve el Señor mismo. En el Antiguo Testamento, en la historia vemos que las grandes obras, las grandes historias fueron hechas por hombres, por personajes bíblicos que fueron movidos para hacer grandes cosas. O sea, no la hicieron por sus propias fuerzas. Hermanos, quedamos claros esta mañana que la obra de Dios para nuestra vida y la que Dios quiere que hagamos, no la podemos hacer con nuestras propias fuerzas. No podemos cambiar nada. No podemos transformar nada, no podemos impactar nada si el Espíritu Santo no nos lleva, no nos mueve con su poder. Bendito su nombre. Le pongo el ejemplo muy conocido de Abraham. Abraham, pues dice la Escritura que fue
llamado por Dios. Pero vaya conmigo a Génesis 12 y detectemos ahí cómo es Dios el que mueve a Abraham. No se mueve él solo. Bien importante eso. Necesitamos hoy pedirle que el Espíritu nos mueva. Génesis 12, verso 1 dice así, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, ya le había hablado, ya le había, hermano, revelado. ¿Qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí estamos viendo cómo el Señor comenzó a tratar con Abraham, a decirle lo que tenía que hacer. Dios tenía un plan, pero Abraham no se podía mover si realmente Dios no lo hubiese movido, Dios no lo hubiera impulsado. Y vemos, hermanos, en el versículo 4 de allí mismo, vemos el resultado, la acción de Abraham. Y dice el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y mire el final, y era Abraham de edad de ¿cuánto, hermano? De 75 años cuando salió de Harán. Creo que no son muchos los que pasan de los 75 años en este auditorio esta mañana. Si el Espíritu pudo mover a Abraham a los 75 años, creo que te puede mover a ti y a mí. Y eso no era a la vuelta de la esquina el viaje que iba a hacer Abraham. Eran miles de kilómetros, porque él vivía en Ur de los Caldeos. Eso era lejísimo, tierras lejanas. Pero cuando el Espíritu impulsa, no hay barrera, no hay distancia, no hay obstáculo. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Con el impulso del Espíritu todo es posible hacer, hermano. Otro ejemplo se da en el tiempo para la conquista de la tierra. Y vamos a Josué. Josué capítulo 1. Libro de Josué, Joshua. Chapter 1, verso 1. Y ahí tenemos, hermanos, que para los que no han recordado la historia bien, Israel ha venido vagando por 40 años en el desierto. Una misión que les iba a tocar unos días salir de Egipto para entrar a la tierra, no pudieron porque ellos no creyeron, se rebelaron contra Dios y el Señor los mandó a vagar por el desierto. Les tomó 40 años. Y una vez que pasa el tiempo y el Señor dijo que esa generación iba a perecer y sus descendientes, sus hijos son los que iban a entrar, pues se llegó el tiempo. Llegó el tiempo entonces que se cumpliera la palabra de Dios. Pero Dios, hermanos, sabiendo que ellos habían estado acostumbrados a andar, Dios tiene que volver a hablarle. Y en este caso ya Moisés ha muerto. Ahora tiene que hablarle a Josué. O sea, Dios comienza a impulsar ahora a Josué que cumpla la misión que Dios inició de sacarlos de Egipto para introducirlos a la tierra. Hermano, esa tarea, esa obra no era nada fácil. Incluso te puedo decir, tomar la tierra prometida que estaba llena de cananeos, de ciudades fortificadas y de ejércitos más preparados que los esclavos que habían salido, era tarea imposible humanamente. Pero otra vez repito, cuando el Espíritu nos impulsa, no hay nada imposible en esta tierra. Por eso el pueblo, luego de estar 40 años sin conquistar, sin tomar lo prometido, yo no sé cuánto tiempo llevas tú esperando la promesa de Dios, pero esta mañana te digo, si el Espíritu te impulsa, vas a ver las promesas de Dios cumplidas. Si te dejas llevar por el Espíritu, vas a ver con tus ojos la mano de Dios. Y por eso Josué capítulo 1, leemos lo que el Señor le dice a Josué. Aconteció después de la muerte de Josué, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Moisés está muerto. Cualquiera diría en ese pueblo, se nos fue líder, no tenemos líder. Recuerde que Dios siempre está como nuestro líder. Pero Dios se provee de otro líder que lo va a impulsar para cumplir los propósitos de Dios. Y por eso dice el verso 2:
mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué le dice? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Lo está impulsando o no lo está impulsando? Probablemente también Josué estaría ahí esperando. ¿Qué va a pasar? Pero llega el momento, hermano. Por eso digo, creo que estamos en un tiempo para ser impulsados por el Espíritu Santo. Llegó el momento en que viene Dios y le habla a Josué, le dice, ya es tiempo que te levantes, ya es tiempo que desalojes este lugar. Mucho tiempo han estado acá, ahora es tiempo de moverse, es tiempo de la acción, es tiempo de ver las promesas de Dios cumplidas. Por eso Dios lo impulsa y es lo que Dios va a hacer con nosotros hoy en estos tiempos. El Espíritu nos va a impulsar para ver las promesas de Dios en nuestras vidas. Verso 10 de Josué 1. Cuando ya estaba impulsado, dice el verso 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo. Yo digo una cosa, o le pregunto, cuando Dios le dice levántate, y luego en el verso 10 dice, y Josué mandó ya a los oficiales. En otras palabras, comenzó la acción de Josué. Cuando Dios le habló, él comenzó a hablarle al pueblo. Y si Dios me ha hablado, yo te estoy hablando esta mañana. ¿Cuántos alaban al Señor? Y comenzó a hablarle a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Estaba motivado o no estaba motivado ya? Es que cuando el Espíritu nos impulsa, agarramos motivación. Sentimos que hay algo que tenemos que hacer. Sentimos que es hora de entrar a la acción, a la batalla, a la carrera. Ya dejamos de ser, hermanos, simplemente espectadores y nos convertimos en corredores. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí tenemos esos ejemplos. Toda la historia bíblica se puede interpretar a la luz de que Dios impulsó a los grandes hombres que leemos en la Escritura. O sea, ellos no hubieran hecho nada si Dios no los ha levantado. Hoy la iglesia necesita que el Espíritu la impulse, porque si el Espíritu no nos impulsa, podremos pasar otros 40 años sin hacer nada. ¿Cuántos quieren pasar 40 años sin hacer nada? Yo quisiera que no pasemos ni un día más. Que hoy mismo tomemos decisiones. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso hemos orado para decirle, Señor, háblame y ayúdame a cumplir lo que tú me hables. Ya. Se está acabando otro año más. Está pasando otra vez el tiempo. No sabemos lo que viene, pero una cosa sabemos, Dios está en control de todo. Y como Dios está en control, hermano, no le pongas mente a lo que pasa a tu alrededor. Ponle mente a la voz de Dios esta mañana, porque Dios te está diciendo, levántate y pasa este Jordán. Es tiempo de ser impulsado por el Espíritu de Dios. Pero vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor. ¿Qué es ser impulsado por el Espíritu? ¿Qué significa? Es lo que nosotros queremos ser esta mañana también, como lo hizo con Jesús. Gloria a Dios. Del Señor, Dios no hace acepción de personas. Lo puede hacer con cualquiera de los que estamos acá. Primero, quiero que recordemos esto al leer la Escritura. Al inicio dije que esto pasó, el verso 12 dice, y luego, o sea, había pasado algo antes, porque dice, y luego. ¿Qué había pasado? Usted lee ahí el verso 9 al 11, y se está relatando el bautismo de Jesús. Yo quiero sacar un primer punto sobre esto, porque usted dirá esta mañana, yo quiero ser impulsado como Abraham, como Josué, como David, como todos ellos. Pero hay algo que todos ellos tuvieron y que lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser impulsados si somos desobedientes a la voz de Dios. No se puede. ¿Quieres ir más allá?
¿Quieres ver realmente la mano de Dios como predicábamos el domingo pasado? Cosas mayores que estas veréis y desde ahora en adelante veréis el cielo abierto. ¿Queremos eso? Hay que obedecer la voz de Dios entonces. O sea, el Espíritu va a impulsar a los que estén dispuestos a obedecerle. Obediencia precede al gran impulso. La obediencia, Dios va a ver tu obediencia y va a decir, estás listo para que te mueva y te impulse. Pero en desobediencia, caminando como quiero, hermanos, todavía no estamos listos para eso. Imagínese usted, ¿qué pasaría si sacamos nosotros a una persona que está apenas en tercer año estudiando para médico? Métanlo a operar ya un corazón abierto. No está listo. Espiritualmente, hagámonos la misma aplicación. Si hago lo que quiero, si digo lo que quiero, si pienso lo que quiero, estoy listo para hacer grandes obras de Dios. Tengo que estar preparado conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Mateo 3:15 me dice allí algo que no cuenta Marcos. Se complementa sobre el bautismo de Jesús. Y por eso estoy diciendo que Jesús fue obediente. Fíjese bien. Podría decir, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús fue obediente. ¿Cuántos creen eso, hermano? El Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos enseñó a obedecer. Mateo 3:15. Matthew chapter 3 verse 15. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, porque Juan cuando vio a Jesús dice, ¿cómo te voy a bautizar? Tú debes bautizarme a mí. Era la lógica. ¿Quién soy yo para bautizar al Hijo de Dios? Se preguntaría Juan, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Estaba Jesús obedeciendo o no estaba obedeciendo? Yo veo a un Jesús obediente. Antes de ser impulsado por el Espíritu, Jesús se sometió a la palabra de Dios. Necesitamos aprender a obedecer. En una versión más popular encontré esta frase que dice ahí, cumplamos toda justicia, debemos cumplir con lo que Dios manda. Eso significa cumplamos toda justicia. Esta mañana, si tú quieres ver, hermano, un impulso grande en tu vida, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu vida espiritual, tú debes decir, es necesario que cumplamos lo que Dios manda. No va a suceder de otra manera. Primero viene la obediencia, después viene el gran impulso. El gran problema de Israel, dijimos que no entró a la tierra porque fue desobediente, se rebeló. Y vaya conmigo al libro de Isaías, al profeta Isaías. Ahí vamos a descubrir una interesante revelación que Dios da, que cuando uno desobedece, y oiga bien, ellos desobedecieron a muchas cosas que dijo Moisés. Entonces podríamos decir, ellos estaban teniendo problemas ahí con el hombre, pero no, como Dios envió a Moisés, ellos no se rebelaban con Moisés, se rebelaban contra Dios. ¿Cuánto entienden eso? Por eso Isaías me va a decir a quién se le rebelaron los israelitas realmente. Y por eso no entraron a la tierra prometida. Profeta Isaías, libro de Isaías, book Isaiah 63. Isaías 63. Observe el verso 10, verse 10. Versículo 10. Es importante esta mañana este primer punto porque Dios está listo para lanzarnos y movernos a grandes cosas. Pero tenemos que estar a cuentas con el Señor. Isaías 63, 10 dice, hermano, mas ellos, ¿quiénes son ellos? Los israelitas. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a Moisés. No dice Moisés ahí. ¿A quién hicieron enojar? A su Santo Espíritu. Oh, claro, a Moisés lo sacaron, como decimos nosotros, ¿verdad? Sus casillas muchas veces. Tuvo que humillarse el pobre. Pero no es a Moisés, dice la Escritura, que hicieron enojar su Santo Espíritu. Si estamos diciendo esta mañana que es el Espíritu el que nos da el gran impulso, y nosotros haciéndolo enojar, ¿cuándo nos va a impulsar el Espíritu Santo? Nunca. Esa gente murió en el desierto y nunca vieron el gran impulso para entrar a la tierra. Porque quien los impulsaba, los impulsaría, se llama el Espíritu Santo. ¿Lo dice Isaías o no lo dice, hermano?
Quien va a impulsar a la iglesia hoy se llama, ¿cómo se llama, iglesia? El Espíritu Santo. Entonces no tienes por qué rebelarte al Espíritu, no tienes por qué hacer enojar al Espíritu, no tienes por qué contristarlo, más bien busca cómo obedecer y el Espíritu te va a impulsar esta mañana, bendito el nombre del Señor. Hicieron enojar quien los podía llevar a la tierra. Y mire qué terrible cómo termina este versículo, por lo cual se les volvió enemigo. Qué horrible que el mismo Espíritu sea nuestro enemigo. Eso no hay futuro, hermano, ahí no hay esperanza. Mejor ser amigo de Dios esta mañana, diciéndole: Señor, yo quiero obedecerte, quiero someterme, quiero hacer tu voluntad. Eso lo enseñó Jesús, fue el hombre más obediente humanamente hablando, se sometió a la voluntad del Padre. Aún la muerte de cruz, no crea que Jesús iba sonriendo a la cruz. Al final en la oración de Getsemaní dice: Padre, si es posible que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, aún lo más difícil que tú digas es que yo no puedo hacer eso. Con Dios, si quieres ver la gloria de Dios, tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Gloria a Dios. Esa es la única llave que comenzará a mover al Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice, y él mismo peleó contra ellos. Su rebelión entonces, hermano, les costó que no fueran impulsados a la tierra. El Espíritu que movió a todos los hombres y a Jesús es el Espíritu que hoy está listo para moverte a ti esta mañana. Gloria al Señor. Lo primero que tenemos que decir al Señor: Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra. Lo segundo que veo acá, hermanos, cuando dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Permítame, antes de pasar a este punto, porque si no quedó claro, ¿en qué estaba obedeciendo Jesús en ese momento? En bautizarse. Fíjese bien, algo sencillo. Y cualquiera dirá, pero sí que tiene que ver bautizarse. Y Jesús dice que todo lo que Dios manda es importante en ese punto entonces. Porque hay personas que pueden decir, no, es que no estoy listo, es que eso es una decisión que hay que pensarla bien. Hermano, déjame decirte una vez por todas y te aclaro a todo que tenga alguna duda esta mañana sobre eso. La decisión más grande, más importante es aceptar a Jesucristo como Salvador. Y si tú ya recibiste a Cristo, si tú ya crees a Cristo, tú te puedes bautizar. ¿Cuántos alaban al Señor? Puedes hacer todo lo demás. Ya cumpliste el primer paso más grande, que es recibir y creer que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Ahora, ¿qué te impide hacer lo demás? Servirle, adorarle, entregar tu vida, si ya Él te perdonó y te salvó con su sangre. Por eso Jesús está obedeciendo en bautizarse. Gloria al Señor. Pero vamos al siguiente punto. Dice que el Espíritu le impulsó al desierto. Mi segundo punto acá es que además de que Jesús estaba listo como obediente al Padre, dice que el Espíritu lo impulsó, le impulsó. No dice que Él se impulsó. Usted ve la diferencia en eso, ¿verdad? Una cosa es que usted dice, yo voy a hacer esto. Y otra cosa es que usted diga, siento que el Señor me dice que haga esto. Y le aseguro que las dos cosas van a tener un resultado diferente. Porque cuando Dios nos impulsa, todo va a salir mejor que cuando nosotros lo hacemos por nuestra propia voluntad. Entonces vemos aquí un punto bien importante. Jesús se dejó llevar por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Fíjese bien. Jesús dice se dejó, porque es lo mismo decir el Espíritu le impulsó. Y para que el Espíritu impulse a alguien, ese alguien tiene que dejarse llevar. ¿Está comprendiendo eso? O sea, ¿cómo alguien te va a tomar y a llevar a la fuerza si tú no quieres? Te vas a resistir. Por eso aquí hay un punto muy importante, una palabra que Dios quiere darnos esta mañana. Para poder ser impulsado por el Espíritu, tú debes dejarte llevar por el Espíritu.
Debes dejar que Él te mueva a donde Él quiere moverte, a hacer lo que Él quiere que haga. En ese momento tienes que decir como San Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy crucificado, ya no es mi propia voluntad. Yo voy a hacer lo que el Espíritu diga que haga. Es agarrar tu voluntad y clavarla en la cruz del Calvario, hermano. Entonces, el Espíritu no va a impulsar a nadie si no se deja llevar por el Espíritu. En otras palabras, no opongamos resistencia al Espíritu. Ese es el punto aquí, hermano. Fíjese bien, la palabra que decía yo, de donde viene impulsar, es una palabra que quiere decir lanzar, mover con violencia algo, con fuerza. O sea, algo, no es algo suave. Y también otra forma que se ha aplicado esta palabra impulsar, se dice que es la que se usaba para cuando miraban un río fluir. En otras palabras, ser impulsado es como ser un río fluyendo. Ahí va corriendo, va caminando el agua. Mire qué interesante eso. En griego esto quiero explicarlo ahí, porque la palabra en griego hay dos maneras de decirse. Ellos le llaman voz activa, es cuando uno hace algo por su cuenta, y voz pasiva es cuando algo sucede sobre uno. Como que dice: yo voy a comer, o sea, yo estoy haciendo la acción, o digo, me dan de comer, están haciendo una acción para mí. ¿Ya? Yo voy a dar o yo voy a recibir. Esa se llama voz pasiva. Aquí, hermano, fíjese bien cómo hasta la gramática tiene un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque significa que nosotros tenemos que dejar de ser activos y ser pasivos para que el Espíritu sea el activo. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, yo sé que nosotros seres humanos estamos acostumbrados a tomar nosotros decisiones, a actuar por nosotros mismos. Queremos ser dueños, autónomos, dice la ley, autonomía, es decir, que yo hago lo que yo quiero hacer. Pero cuando se trata de Dios, nosotros tenemos que dejar a un lado la acción nuestra, la voluntad nuestra, nuestra actividad, y ser pasivos para que sea Dios el que haga todo lo demás. Hacerme a un lado en ese momento y decir: Señor, me dejo llevar. Señor, me dejo mover. Gloria al Señor. La resistencia, hablando de este punto, es algo natural en todo. Todo. Dice que hasta un objeto, por ejemplo, una silla que está allí, se llama que está quieta, está inerte, dice, está estática. Ella no se puede mover hasta que alguien la mueva. O sea, los objetos inanimados están inertes. Pero usted y yo también, si queremos, nos podemos quedar inertes sin movernos. Aunque digan lo que digan, yo no me muevo de aquí, dice. ¿Sí o no? O sea, la inercia, la resistencia es una cualidad de todo el mundo físico. Y en el mundo espiritual lo que el Señor quiere hacer es que vayamos moviéndonos conforme el Espíritu quiere impulsar. Ahí es donde entonces cambia la situación. Dejamos de resistirnos, dejamos de estar quietos, inertes, para decir: Señor, estoy listo para dejarme fluir por el río del Espíritu de Dios. Que comience a moverme en la dirección que Él me quiera llevar. ¿Y cuántos saben que Dios nos lleva a buenos lugares? Al mejor lugar, al punto donde Dios quiere. Yo quiero que vea conmigo, hermano, un ejemplo triste también de resistencia, porque quiero ver lo positivo y lo negativo en esto. Hechos 7:51. Otra vez tomando al pueblo de Israel. Si en el primer punto vimos que Israel desobedeció y hizo enojar al Espíritu, otra vez aquí en Hechos nos confirma que la desobediencia de ellos se interpreta ahora en Hechos 7 como una resistencia al Espíritu. Fíjese bien. Desobediencia nos lleva a resistencia al Espíritu. O sea, yo no voy a hacer lo que Dios dice. Desobedezco y lo resisto. Book Acts, libro de Hechos, chapter 7, verse 51, 7:51. Mire qué palabra más dura.
Pero es una realidad espiritual la que vivió ese pueblo y la que nosotros podemos vivir si estamos en desobediencia y vamos a caer en resistencia. Dice el Señor al pueblo: duros de cerviz. ¿Sabe que la cerviz es el cuello de uno? Para entender ahí la lectura, cerviz. ¿Por qué comienza con esa palabra duros de cerviz? Es decir, cuello duro quiere decir ahí. Tradúzcanlo popularmente. Duros de cuello. ¿Qué quiere decir esos duros de cuello? Hermano, porque la cultura oriental es una cultura que da muchos gestos, se manifiesta por gestos, y una manera de reverencia es bajar la cabeza. ¿Ah? Y quien tiene el cuello duro no puede bajar la cabeza. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Es un acto de humildad lo que está diciendo ahí. Simplemente decir, sí, Señor, bajo la cabeza. Wow. Pero esa pequeña acción se traduce espiritualmente como una rigidez espiritual. No voy a hacer lo que Él me está diciendo. Duro de cerviz e incircunciso de corazón. Esa es otra explicación. El pueblo de Israel tenía el pacto de la circuncisión en su cuerpo, pero aunque externamente se llamaban hijos de Dios, por dentro estaban lejos de ser hijos de Dios. Fíjese bien cómo otra enseñanza espiritual se aplica. No es porque yo vaya a una iglesia que soy cristiano. ¿Cuánto entienden eso? No es lo externo que se ve, sino que Dios sabe cómo está mi corazón. Y es por eso que les dice aquí: duros del cuello, de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Es decir, como decimos popularmente, entra por aquí, sale por el otro lado. Cuánto mensaje, cuántas palabras, lo mismo me da. Duros, incircuncisos de oídos, vosotros resistís siempre. ¿A quién, hermanos? Resistís siempre al Espíritu Santo. Y otra vez, hermanos, pongamos ahí la aclaración. No es el Espíritu que andaba ahí hablándoles, era a través de los hombres, profetas, líderes que Dios levantaba para hablar la palabra de Dios. Entonces dice que ellos resistían siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Estoy estudiando la palabra resistencia, por eso ahí dice que resistían al Espíritu Santo. Primero dijimos que desobedecían y lo hicieron enojar, ahora lo resistieron. Se taparon los oídos, su corazón fue duro, su cuello rígido. Es tiempo de dejarnos mover por el Espíritu Santo. Es tiempo de dejarte llevar, hermano. ¿Sabe que una persona, dicen verdad los que trabajan en salvavidas, cuando una persona está ahogando, si alguien quiere salvarla, si no se deja llevar, se pueden ahogar los dos? Porque en la desesperación puede hasta golpear y desmayar a la salvavidas y los dos se hunden, se mueren. La única manera que un salvavidas puede salvar a alguien que se está a punto de morir es que se deje llevar por el salvavidas. La única manera que tu vida va a cambiar es que te dejes llevar por el Espíritu Santo esta mañana. Dele gloria a Dios esta mañana, hermano. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. El Espíritu te dice: ya no sigas peleando, ya no me sigas resistiendo. Te he estado hablando todo el año, donde quiera, te ha salido en mensajes, hasta por Facebook, no sé por dónde. Pero es tiempo ya, se está acabando nuestro año y vas a seguir con tu resistencia y tu cuello duro. Déjate mover por el Espíritu, iglesia. Déjate llevar como agua, como río. Déjate fluir, déjalo fluir en tu vida. Como dijo San Pablo a los Gálatas: quisiera sacarme mis ojos y dárselos. Así le dijo Pablo. Yo quisiera que ustedes vean lo que estoy sintiendo en este momento. Porque Dios quiere llevarnos a otro nivel a todos. Pero no podrá hacerlo si seguimos resistiendo al Espíritu. Es tiempo ya de decir: Espíritu, me abandono. Y déjese caer, que los brazos del Espíritu lo están esperando. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Gálatas 5:25, esta es la parte positiva. La negativa era Hechos 7:51, triste, pero aquí el consejo de Dios de Gálatas 5:25, Galatians 5:25. Gálatas 5:25. Cortito el texto, pero profundo. Hasta lo podemos repetir y aprender de memoria. ¿Qué dice, iglesia?
si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sencilla la lección, ¿verdad? El Espíritu es el que nos da vida, hermano. El Espíritu es el que renueva nuestro espíritu, nos convence de pecado y nos introduce, hermano, al reino del amado Hijo. Entonces ahora dice, si tienes vida por el Espíritu, entonces ahora anda por el Espíritu. Déjate llevar por el Espíritu. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Hemos visto que el impulso precede, la obediencia precede al gran impulso y que el impulso requiere dejarse mover. Eso es lo que vamos aprendiendo. Pero vamos a un tercer punto. Cuando el Espíritu mueve a Jesús, yo no sé si Jesús estaba pensando qué iba a hacer después de salir del agua, no lo sé. Pero una cosa me dice ahí, que el Espíritu le impulsó, ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. O sea, ese no es un lugar bonito, hermano, para ir a celebrar el bautismo, ¿verdad? No es un lugar bonito para estar contento y decir, bueno, ahora empiezo al ministerio. Desierto significa, hermano, carencia de muchas cosas, negarse, dificultades, hasta sobrevivencia, si usted quiere. Es un lugar, hermano, donde no hay esperanza, no hay vida. Pero qué importante es que como Jesús se estaba dejando llevar, él se deja ser usado, guiado, lanzado, movido por el Espíritu. No importa dónde nos lleve, será el mejor lugar donde estemos. Déjeme se lo repito para que todos estemos en la misma sintonía, en la misma página. No sé a dónde te mueva, a qué dirección, a qué paso vas a dar, pero una cosa te aseguro, si el Espíritu te lleva a dar ese paso, no hay mejor lugar que ese donde tú estás dando ese paso. No hay otro mejor lugar, no hay otro mejor lugar. Gloria a Dios, porque no hay nada mejor en esta vida que hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe que dice Jesús que al final de los tiempos mucha gente, verdad, religiosa, yo no sé qué religión vamos a ponerle, pero dice, Señor, yo hasta profetizaba en tu nombre y hasta hice milagros, y sabe que Jesús les va a decir, yo no los conozco, ustedes son hacedores de maldad? Wow, ¿cómo es eso? Si la gente hasta hacía cosas para Dios. Pero ¿sabe qué? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está todo, hermano. Ahí están las puertas abiertas al reino de los cielos, al ministerio, a todo lo que Dios quiere usarte, a hacer la voluntad del Padre. Entonces, que nosotros podamos decir, yo quiero hacer la voluntad. Yo te digo esta mañana, ora mejor diciéndole, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Porque nosotros podemos decir aquí todo el día, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero el punto es si lo vamos a hacer. Entonces esta mañana vemos que Jesús estaba dejándose llevar y cuando vio, pues se encontró en el desierto. Ahí lo quería el Espíritu. Ahí lo quería llevar a un proceso, a un conflicto, porque dice allí, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Empezó con una batalla espiritual con el mismo diablo, el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él venía a arrebatarle las almas al diablo. Y entonces él empezó con el que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Jesús venía a traer el reino de la vida. Y por eso el Señor se va al lugar, porque el desierto no solamente es un lugar literalmente de muerte. Ahí quien no va preparado se muere en el desierto. Simbólicamente el desierto significa un reino de oscuridad, como el reino de Satanás, porque Satanás solo viene a robar, matar y destruir. O sea, Jesús empieza por el Espíritu en el mismo corazón, espiritualmente hablando, del reino de Satanás, a tener el conflicto y una lucha con el mismo imperio de muerte. Eso nos lleva a un punto, hermanos, que nosotros no podemos
querer cambiar las cosas, mejorar nuestra vida o nuestra familia, si el Espíritu Santo no nos ayuda a hacer el cambio que necesitamos, jamás podremos lograrlo. Jesús vino a una misión. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a morir y a salvar. Pero él tenía que dejarse llevar por el Espíritu para que ahí en el desierto se produjera un cambio, se produjera una batalla y se definiera, hermano, que el reino de Jesucristo de la luz es más poderoso que el reino de las tinieblas. Él no podía hacerlo si no se dejaba guiar por el Espíritu Santo. El cambio de tu vida, de tu familia, de la iglesia no va a acontecer si no se da el gran impulso del Espíritu Santo. Tenemos que decirlo: Espíritu, ven, llévanos, impúlsanos. Queremos ver cambio en nuestras vidas. Es hora de ver algo diferente en nosotros. Y no va a suceder si el Espíritu no nos impulsa. El ministerio de Jesús empezó después de dejarse llevar por el Espíritu. Mire que hemos enfatizado que la palabra lanzar es una palabra, si usted quiere, es un acto de violencia, porque se usa fuerza para lanzar algo. No es tirar algo, es lanzarlo con fuerza. Esto me lleva a otro punto importante, es decir, una reflexión. Hay cambios en nuestra vida que requieren de una acción violenta de parte de Dios en nosotros. O sea que nosotros a veces queremos hacer y no podemos. Hemos querido y no hemos podido. Entonces viene el Espíritu, es el único, no hay otro que tiene la fuerza para hacer el cambio que nosotros necesitamos. No es posible con nuestras fuerzas humanas. No es posible con nuestros conocimientos. No es posible con nuestra experiencia. La única manera de pasar al otro lado y de ver a otro nivel es que venga sobre nosotros el poder del Espíritu Santo y nos va a mover donde nunca hemos podido movernos nosotros. Denle gloria a Dios esta mañana. Solo la fuerza del Espíritu puede llevarnos, hermano. Y es que esto, así literalmente, tiene que usar una fuerza espiritual más grande que la nuestra, porque las raíces que puedan haber en nuestra vida, hábitos, costumbres, maneras de pensar, pecados ocultos, todo eso, hermano, son raíces poderosas que jamás podemos liberarnos si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Usted no puede cambiar de esa manera de pensar si el Espíritu no produce ese cambio. Son raíces poderosas, como que usted mire uno de esos grandes árboles, ¿verdad? Que se ven gordos, grandes, robles. ¿Quién lo va a poder sacar con las manos? Tienen que usar maquinaria pesada, ¿sí o no? Para meter hasta adentro con fuerzas, máquinas que saquen esas raíces profundas. Imagínense que eso es lo que tiene que hacer el Espíritu con nosotros. Pero esto tiene que dejarlo que lo haga. El poder del Espíritu Santo está aquí a tu disposición esta mañana. Está listo para entrar a donde tú nunca has podido entrar y sacar toda raíz de amargura, de pecado, de pasado, y te va a hacer libre y te va a impulsar a donde Dios quiere llevarte, a ver la gran victoria que has soñado, que has imaginado. Es posible por el Espíritu Santo esta mañana. Es posible, hermano. Solo el mover del Espíritu puede hacer posible esto. No se puede de otra manera, lo dijo el Señor con el profeta que dice: no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oh, gloria a Dios. Por eso te digo otra fórmula: un gran movimiento requiere una gran fuerza. Un gran movimiento requiere una gran fuerza. Si es una silla la que vas a levantar, cualquiera la levanta, hasta un niño, ¿verdad? Pero un carro, llamen a la reca, dice usted. Nadie la puede levantar un carro. Un gran movimiento requiere una gran fuerza. Tengamos claro, hermano. Tengamos claro. A ver, quiero su atención a todos ahorita. Tú y yo no tenemos la fuerza que tiene el Espíritu Santo. No lo sigas intentando solo. Nunca lo vas a poder lograr.
Jamás. Solo hay uno que está aquí y quiere hacerlo y puede hacerlo. Se llama el Espíritu Santo. Dele aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Él sí lo puede hacer. Aleluya. Lo que ese hombre, tu esposo, no puede hacer, el Espíritu lo puede hacer. Lo que ese hijo, esa hija no puede, el Espíritu lo puede hacer. Déjaselo al Espíritu. Él tiene todo poder. Por eso le llamamos el Todopoderoso, el Omnipotente. Y qué hermoso que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Aquí sí es posible ver lo que nunca hemos visto. Gloria a Dios. Un impulso con violencia es lo que necesitamos. Con fuerza, hermano. No es tiempo ya de estar diciendo, sí, ahí va, pues más o menos, está bien, con eso está bueno. No, hermano, hay que tomar las cosas ya serias, radicalmente. No puedo seguir intentando otra vez más, probando. Si vas a intentarlo, la próxima vez sea con el impulso del Espíritu Santo. Solamente así, gloria a Dios. Mire lo que dice Mateo, capítulo 11. Mateo 11. Verso 12. Por eso le digo que lo que Dios quiere hacer con nosotros requiere de violencia del Espíritu, fuerza del Espíritu. Ya no, nosotros ya no damos para más. Hasta ahí llega. Ahora vea lo que el Espíritu es capaz de hacer. Mateo 11, Matthew chapter 11, verse 12. Mateo 11, 12. Y lo voy a leer en una versión luego popular para entenderlo mejor. Porque dice así Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué dice? Y los violentos lo arrebatan. Ahora se lo leo en una versión más popular para que todos lo entendamos. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Dele gloria a Dios por esa parte. Lo repito. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y la siguiente parte me gusta más, cuando dice: solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Aleluya, gloria a Dios. O sea, que este reino, hermanos, es un reino de valientes. Porque Jehová es fuerte y valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermano, no es tiempo de estar así a lo suavecito. Hay que entrarle de lleno al reino de Dios. Aleluya, con el poder y la violencia del Espíritu. Hay que desalojar al diablo ya de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio, de la iglesia, y despertar y despegar y levantarse en el impulso del Espíritu Santo. Dele gloria a Dios, hermano. El Señor está aquí. Él está aquí esta mañana. Oh, gloria a Dios, santo. Solo la gente decidida y valiente lo arrebata. Eso no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. Te va a quitar esa timidez que tienes. Muchos tienen timidez hasta de orar en público. Se te tiene que quitar eso, hermano. Hermanas, ¿cuántas alaban al Señor? ¿Qué menos hablarle a alguien de Cristo? Peor. Hermano, ¿quiere dirigir una oración? Ay, no puedo. ¿Podemos evangelizar? No lo sé. Con 10, 15 o 20 años en la iglesia. Ya no es tiempo de estar así, hermano. Es tiempo de ser violentos en el Espíritu. Amén, hermanos. Yo quiero ser violento en el Espíritu. Ya pasó la timidez. Hay que lanzarse, porque Dios dice: levántate y entra a poseer la tierra que yo le doy. Bendito el nombre del Señor. Solo los valientes forman parte del reino, dice la palabra. Así termina Apocalipsis. Voy a leer que Apocalipsis 21 dice. Comienza con el primero: pero los cobardes. Y luego viene toda la lista: incrédulos, hechiceros, no tendrán parte en el reino de los cielos. Qué triste sería que tantos años del evangelio y por ser cobarde no disfrute el reino de Dios al final.
por no querer dejarme guiar, por no quererme dejarme llevar. Esa es cobardía. ¿A qué le tienes miedo? Si el Espíritu te va a mover, todo va a salir bien. No tienes nada que temer. Vas a servir a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Voy con un último punto. Un último punto, hermano. Marcos no describe el final, pero si usted puede leer los paralelos de Mateo, de Lucas, de lo que pasó en el tiempo del desierto y la tentación, usted se va a dar cuenta que allí el Señor derrotó al diablo. Porque el diablo lo tentó. Y el Señor lo contrarrestó con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo tuvo que salir huyendo de él. ¿Cuál es mi cuarto punto entonces? El impulso del Espíritu, hermanos, precede a la derrota de Satanás. Si tú quieres derrotar al diablo, tienes que dejarte impulsar por el Espíritu. No lo podemos vencer nosotros con nuestra fuerza. Jesús, como se dejó impulsar por el Espíritu, venció al diablo en el desierto. ¿Cuántos creen que estamos entendiendo eso ahí? Jesús iba con el impulso, con la fuerza, con el poder, con la llenura, con la autoridad, con la sabiduría del Espíritu. El diablo no tenía nada que hacerle. Le tiró darditos, le tiró y el Señor lo derribó. Así que esta mañana terminamos este punto diciendo que solo el impulso del Espíritu derrotará a tu enemigo, a Satanás. No hay otra manera. No hay otra manera, hermano. Fíjese que cuando Jesús terminó aquí, empieza su ministerio y empieza todo lo que usted pueda leer en los evangelios acerca de la obra de Jesús. Pero voy a tomar un punto importante porque dije al inicio que cuando Jesús entró al desierto estaba espiritualmente simbolizando la guerra espiritual que él venía a librar con el imperio y el emperador de la muerte, que era Satanás, y así liberar al mundo y darle oportunidad a todos los que estaban cautivos por el diablo. Cuando él derrota a Satanás, el escenario está libre para que Jesús se mueva en el poder del Espíritu Santo. Y comienza el Señor a hacer obras que nunca se habían visto hacer. Extraordinaria. Y lea conmigo, hermanos, Marcos 1:23, ahí mismo. Mire el resultado de ser impulsados por el Espíritu. La obra, la autoridad de Jesús, el ministerio de Jesús se puede resumir en este versículo, porque en el desierto peleó con el jefe de los demonios y lo derrotó, cuanto más a los soldados de Satanás. Hermano, Satanás va a enviar a sus soldados, pero Jesús ya derrotó a su jefe. ¿Cuántos se alegran por eso? Así que no es posible que un soldadito, un peón, te esté derrotando tu vida espiritual, cuando el jefe de ellos ya fue derrotado y está bajo los pies de Jesucristo. Marcos 1:23. Marcos 1:23, ahí mismo. Pero había en la sinagoga de los escribas. ¿Dónde estaba? Dice, en la sinagoga. Hoy diríamos en la iglesia. Mire lo que va a haber en la sinagoga. Pero había en la sinagoga de ellos, dice, estoy leyendo el 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, es decir, un demonio, ¿verdad? Y dio voces cuando vio a Jesús, diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para qué? ¿Has venido para qué? Le dice el demonio. Has venido para destruirnos. Aleluya, está pidiendo cacao, como decimos popularmente. Jesús ha venido a destruirnos. Mi Jesús vino a destruir a Satanás. Dele gloria a Dios. Veniste a destruirnos. El demonio de vicio, de inmoralidad dice: Jesús, veniste a destruirnos. El demonio de hechicería dice: veniste a destruirnos. El demonio de mentira, de rebelión, veniste a destruirnos. Él está aquí, iglesia. El Cristo que derribó y destruyó a los demonios está con nosotros esta mañana. Todo principado, toda potestad, toda fuerza del maligno ha sido destruida por nuestro Señor Jesucristo.
has venido a destruirnos. Lo está diciendo el mismo diablo ahí. Jesús vino a destruir al reino de las tinieblas. Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Gloria a Dios. Mire, el diablo sabe quién es Jesús de Nazaret. Lo triste es que el mundo no sabe quién es Jesús de Nazaret. Te pregunto esta mañana, ¿tú sabes quién es Jesús de Nazaret? Gánale al diablo esta mañana y dile: yo sé que Él es el Hijo del Dios viviente. Él es mi Señor, es mi Salvador, es mi Dios, es mi Rey, es mi todo. Yo sé quién es Jesús de Nazaret. Por eso estamos aquí esta mañana. Por eso venimos a este lugar, porque sabemos quién es Jesús de Nazaret. Mire, el diablo mentiroso sabe quién es Jesús de Nazaret y sigue engañando al mundo para que no sepan quién es Jesús de Nazaret. Y él sí sabe bien quién es Jesús de Nazaret. Sabe que es el único que lo destruye. Hay un texto en Mateo también, ahí al inicio, cuando Jesús está comenzando, y dice otra palabra, no lo anoté ahí, pero dice en Mateo, no dice viniste a destruirnos, has venido a atormentarnos. Wow. Oiga bien, la presencia de Jesús le da tormento a Satanás, a los demonios. Ahora bien, Satanás le gusta atormentar a los seres humanos. Pero cuando los seres humanos vienen a Jesús, ahora el atormentado es Él. Yo no sé de qué lado quiere estar usted esta mañana, con el atormentador o con el que puede atormentar al atormentador. La única manera de definir eso es rindiendo tu vida a Jesucristo el Señor, dejándote llevar por el Espíritu Santo, obediente a su palabra, rindiendo tu vida. Termino con un texto de Hechos 10:38 y con eso concluimos. Todo lo que Jesús hizo empezó con el gran impulso del Espíritu Santo. De ahí viene toda la obra del Señor hasta la cruz. Hechos 10:38, Book Acts, libro de Hechos, chapter 10, verse 38. 10:38. Es parte del mensaje de Pedro a una familia gentil de Cornelio, pero es la misma revelación de lo que estamos diciendo. Jesús derrotó a Satanás por el impulso del Espíritu Santo. Y dice Pedro, hablando de Jesús, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Con qué ungió Dios a Jesús? Con el Espíritu Santo y con poder. Eso lo necesitamos nosotros también. Y luego que Jesús fue ungido con el Espíritu y poder, dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es tiempo de dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Es tiempo de dejarse mover, dejarse fluir por el Espíritu Santo. No cumplirás tu propósito aquí en la tierra si no te dejas llevar por el Espíritu Santo. Quedará como un sueño, como un anhelo, como un deseo. Y muchos, yo sé, que ya han experimentado, cuando se dejaron mover por el Espíritu, recuerdan historias gloriosas en el pasado. Amén. Pero puede ser que se descuidaron y hoy no está pasando nada. Y muchos quizás ni siquiera han tenido ni una experiencia, pero sea que no la has tenido, o la tuviste y ya no la tienes, o si la tienes todavía, el Espíritu Santo está aquí para darte un nuevo impulso y para ver el cielo abierto y ver cosas mayores. Póngase de pie esta mañana. Oh, gloria a Dios. El Espíritu le impulsó al desierto.
Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.